El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a la gente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento un momento. Queridos hermanos, el Santo Evangelio hoy continúa con la predicación de Jesús acerca del pan de vida. Parece que es tan importante para nosotros comprender bien el significado de la Eucaristía, la Santa Misa, que es el mayor regalo que tenemos, sin duda, en este mundo y en esta vida, porque aquí encontramos a Dios. El Señor dijo, ¿no es cierto?, antes de partir de este mundo: yo estaré con ustedes todos los días. Cristo resucitado estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y las presencias del Señor se pueden dar de diversas formas, ¿no? Como por ejemplo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré con ellos. Por eso, por ejemplo, es tan distinto cuando comenzamos a servirnos el almuerzo, la cena familiar, con una bendición, porque desde el momento en que bendecimos los alimentos, estamos invocando la presencia de Jesús. Y Él prometió: los que se reúnan en mi nombre tendrán también mi presencia. Es tan distinto, yo lo notaba en estos días dando clases en un colegio a alumnos de enseñanza media, comenzar la clase con una oración invocando la presencia de Jesús. Es tan distinto a no hacerlo. Uno experimenta que verdaderamente Dios penetra nuestro ambiente cada vez que lo invocamos. Y cuando no invitamos a Jesús, queda una puerta abierta para que venga el enemigo infernal y se haga cargo, ¿no es cierto?, de sembrar cizaña, de crear odio, de hacer daño y crear un ambiente de maldad. Entonces, partiendo por la oración y por la invocación a Jesús, qué importante es tener fe, hermanos, y siempre tratar de vivir en la presencia del Señor. Eso significa invitarlo para que Él se haga presente en nuestra vida. A Cristo lo encontramos en la comunidad, pero también en la palabra de Dios, y el modo más perfecto y sublime es la Eucaristía. Y en eso vamos a estar meditando durante todos estos días, porque este capítulo 6 de San Juan habla precisamente de eso. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de mi carne tendrá la vida eterna. Los judíos en esa época, los discípulos de Jesús, no entendían estas palabras. ¿Cómo vamos a comer la carne de Jesús? ¿Cómo Él dice que es un pan vivo? ¿Cómo dice que bajó del cielo? No entendían nada. Nosotros, gracias a Dios, que estamos bautizados, que hemos tenido la catequesis, sabemos que en la Eucaristía
baja Jesús del cielo y transforma el pan en su carne, en su corazón, y transforma el vino en su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comulgar. Y aquí hay una promesa preciosa, hermanos. El que coma de la carne de Cristo tendrá vida eterna. Está comulgando con el Sagrado Corazón de Jesús. Ya está en el cielo, en cierta forma. Pero ojo, que esto no se puede hacer de cualquier manera, sino en la gracia de Dios. Porque también dice la palabra que el que come el pan en estado de pecado mortal, come y bebe para su propia condenación. Entonces es muy importante el examen de conciencia. ¿Estoy preparado para comulgar? ¿Me he confesado? ¿Estoy en estado de gracia? Todos los sacramentos forman una red, una unión, y es necesario vivirlos juntos. Por ejemplo, yo voy a dar una noticia aquí que puede ser un balde de agua fría, pero debo hacerlo. Si uno no se ha confesado, al menos durante un año, o sea, si ha dejado pasar más de un año sin confesarse, esa persona no debería comulgar. Claro, porque hay que estar en estado de gracia. Uno no puede llegar y ponerse en la fila y recibir a Jesús de cualquier manera, porque corre el riesgo de comer la carne de Cristo para su propia condenación. Entonces hay que estar en estado de gracia, luchando contra el pecado y tratando de vivir el mandamiento del amor. Por ejemplo, también dice Jesús, antes de pasar a ofrendar aquí en el altar de Dios, si tienes algo contra tu hermano, ponte de buenas con él. Haz las paces con todas las personas con las cuales tienes una odiosidad en tu corazón. Porque si no tienes comunión con tu hermano, ¿cómo vas a comulgar con Dios si Dios es amor? Yo no puedo decir amo a Dios si estoy odiando a mi hermano. Por eso yo felicito a todas las personas que tienen esto claro y ojalá que seamos cada vez más. La importancia entonces de la confesión, pedir perdón a Dios de todo corazón por nuestros pecados, por nuestras malquerencias, por nuestras rabietas, por nuestros rencores. Hay que pedir perdón a Dios, porque con esas odiosidades estamos envenenando nuestro corazón y el único que nos puede liberar de esa atadura al mal es Jesucristo, a través de la Sagrada Confesión. Dicho eso, quiero insistir en lo que dice Jesús. Qué importante es comulgar, qué lindo, qué necesario es, porque solamente en la comunión tenemos este pasaje para la vida eterna. Y aquí quiero decir también algo que hoy es un malentendido y que los cristianos católicos debemos superar. Hay muchas personas que dicen hoy que todas las religiones valen, todo da lo mismo, que con cualquier espiritualidad uno puede llegar al cielo. No es así. Claramente no es así. Hoy la palabra de Dios lo dice así de un modo magistral, tanto la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos toca hoy día meditar el capítulo 8, en que se bautiza uno de los primeros habitantes de África, que era un etíope, era un alto funcionario del gobierno de Etiopía que estaba pasando por un lado que se encontró con el apóstol Felipe, o con un discípulo llamado Felipe. Y entonces conversan sobre la palabra de Dios. Y este etíope estaba leyendo el profeta Isaías y no entendía nada, ¿no? Porque claro, la palabra de Dios hay que leerla según la sabiduría que la Iglesia nos entrega. Hay que interpretarla con el magisterio de la Iglesia. Entonces le pregunta al apóstol, oye, ¿cómo se entiende esto? Y él le va explicando las Escrituras a la luz de Jesucristo nuestro Señor. Fue tan buena la predicación para este etíope que él experimentó el Espíritu Santo y le pidió que en un lugar donde había una fuente de agua, que en ese mismo momento Felipe lo bautizara. Y así fue. Bastó una catequesis y ese gran amor que tenía el etíope y el deseo de bautizarse para pasar a formar parte de la Iglesia. Y entonces, a partir de ahí,
se crea ya una nueva comunidad seguramente, porque este etíope a su vez será un apóstol de todos sus conciudadanos, de toda esta ciudad, y se forma una nueva iglesia. Y esta iglesia debe congregarse para escuchar la palabra de Dios y para recibir el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, los que dicen que todas las religiones dan lo mismo, están equivocados. Hay que evangelizar, hay que llevar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesús está vivo, que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados y resucitó para que todos tengamos vida eterna. Y esta es una noticia tan importante que tenemos el deber, hermanos, todos los bautizados, de anunciarla. Porque solamente en Jesús encontramos salvación y vida eterna. No hay otro camino para llegar al cielo, a la vida de Dios, a la patria prometida. Solamente con Jesús podemos encontrar este pasaje a la eternidad, que es la Sagrada Eucaristía. Son las promesas de Cristo. Jesús no es un político que está vendiendo la pomada, como se dice, para ganar votos. Él es Dios, sus palabras valen, y Él es fiel a sus promesas. Y Él hoy día nos promete que si comemos su carne y bebemos su sangre, es decir, si comulgamos aquí en la misa en estado de gracia, tendremos vida eterna, hermanos. Eso es muy importante. Puede haber algo más bonito y más necesario que morirnos y estar con Dios para siempre. ¿Puede haber algo más valioso que eso? Sin duda que no. Y quien come el cuerpo y la sangre de Cristo ya disfruta del Espíritu Santo, de la vida eterna, ahora. Ya estamos en la presencia de Dios, ya estamos con Jesús viviendo en nuestra alma. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo habite en nuestra alma como un templo vivo de Dios. Entonces, esta palabra hoy es una gran noticia. Cristo es el puente a la verdadera felicidad, a la verdadera salud, esa salud que tanto nos han inculcado que debemos cuidar, y está bien, pero que es mucho más importante la salud del alma que la del cuerpo, porque el cuerpo se va a morir de todas maneras, pero el alma va a vivir para siempre, esperando la resurrección. ¿Y cómo podemos tener entonces una buena jubilación eterna? Hoy en día se habla tanto de la jubilación, las pensiones, qué nos va a pasar cuando estemos jubilados, cómo nos va a ir. Bueno, aunque uno tenga una tonelada de oro para vivir una jubilación, igual le va a durar poco, porque esta vida es tan cortita, tan corta, hermanos, que en realidad lo que vale la pena, la verdadera prudencia, es pensar en nuestra jubilación del cielo. Y está muy bien dicho jubilarse, porque la palabra júbilo significa alegría, y estar en el cielo significa gozo, significa la visión beatífica, el gozo de estar con Dios, con nuestros seres queridos, en ese ambiente celestial que Dios nos ha preparado. Esa es la verdadera jubilación. Entonces, ¿cómo podemos jubilarnos celestialmente? Aquí está la respuesta, hermanos. Hoy, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida eterna. Pero debemos prepararnos para recibir a Jesús en estado de gracia. Así sea. Amén.